días a toda la gente que nos ve hasta ahora en la mañana aquí en Asociación Jurídica Defiéndase con Ley, de su programa favorito, de Levante. Hoy hablaremos de un tema que tal vez usted en su casa tenga algún familiar que esté en estas condiciones. O tal vez estas personas también nos vean a esa hora de la mañana. Y es un tema tendiente y que tiene que ver con los reclusos o las personas privadas de su libertad, actualmente aquí en nuestra ciudad Barranca Bermeja y en nuestro país. Derechos y deberes que tienen los reclusos en Colombia. Cuando una persona comete un acto delictivo y es condenada a una pena privativa de la libertad, pierde alguna serie de derechos, o mejor, se le restringen una serie de derechos, los cuales goza o gozamos los demás habitantes del territorio colombiano. Asimismo, como existen un sinnúmero de derechos y obligaciones, asimismo estos son restringidos. Muchas veces se restringen los derechos políticos y evidenciamos situaciones en las que las personas que son condenadas no tienen la facultad de poder ejercer un derecho como lo es el voto, y otro sinnúmero de derechos que son privados y que vamos a ver ahorita. La Corte Constitucional se ha reiterado en diferentes sentencias, como por ejemplo la sentencia C-185 del 2011, y habla que hay algunos derechos constitucionales fundamentales que son restringidos. Uno de esos derechos, por ende, es el derecho a la libre locomoción, teniendo en cuenta que una persona que es privada de su libertad, se le restringe este derecho, el derecho a la libre locomoción, pues su libertad es restringida y tendrá que ejercerlo de acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto Penitenciario. Asimismo, en cuanto al libre desarrollo de la personalidad, que está estipulado en el artículo 16, vemos cómo algunos de estos derechos son restringidos, puesto que durante su estancia en prisión, el interno deberá estar sometido a los itinerarios de la cárcel o el establecimiento penitenciario. Y asimismo, otro sinnúmero de derechos como la intimidad. Muchas veces tendrán que ser revisadas las cartas que les son enviadas por parte de sus familiares o aquellos paquetes que entran para los internos. Pero en ese tipo de situaciones es necesario tener en cuenta que también ellos, los reclusos, tienen una serie de derechos, los cuales no pueden ser violentados. Derechos fundamentales inherentes a los de la persona, como es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Y la sentencia T-213 del 2011 nos establece que hay una diferencia de derechos y de deberes que tienen los internos en Colombia, y los clasifica en los derechos intocables, los derechos suspendidos y los derechos restringidos. Los derechos intocables, como su propia palabra lo dice, son aquellos que no se le deben tocar ni se le deben violentar por el solo hecho de ser persona, aquellos que están ligados con la dignidad humana de la persona. Entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad religiosa y otros sinnúmeros de derechos que están estipulados en nuestra Carta Magna. Derechos inviolables y que no se pueden quebrantar. Si usted de pronto pertenece a alguna religión distinta a la católica y le restringen esa facultad de poder hacer su culto o su rito dentro de la cárcel, le están violando un derecho que la Corte Constitucional lo ha denominado como un derecho intocable, porque usted tiene derecho a su libertad religiosa. Pero también existen los derechos suspendidos, como lo hablamos ahorita, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de locomoción y muchas veces a su intimidad, porque tendrán que ser registrados en cuanto a las encomiendas que les mandan sus familiares y distintos tipos de derechos que se ven restringidos y que se ven suspendidos al momento de usted ser sometido a una pena privativa de la libertad. Y por ende también tenemos el tercer grupo, estipulado entre esta sentencia de la T-213 del 2011, que son los derechos restringidos, y son el resultado de la relación que tiene el sujeto con el Estado. Ya vamos a ver unos derechos que son restringidos, como por lo menos no va a poder trabajar y ganarse su sustento diario. El trabajo tendrá que ser dentro del establecimiento penitenciario con el fin de obtener una rebaja de penas. Asimismo, puede tener derecho al estudio, pero se verá restringido. No podrá de pronto hacerse al libre derecho que tiene usted de asociación, de sindicalizarse, puesto que entre el establecimiento penitenciario usted estará sometido al régimen que allí está estipulado. Es importante que tengamos en cuenta que el hecho de usted estar condenado le quita alguna serie de derechos como los ya he hablado, pero asimismo también la Constitución protege esos derechos que son inviolables y de los cuales ustedes como reclusos o sus familiares que son reclusos
tienen la posibilidad de hacer valer. Usted por lo menos tiene derecho a presentar peticiones, derecho de petición, que de los cuales ya hemos hablado aquí en este programa. Derechos fundamentales y derechos inherentes a la persona y a la dignidad humana, que jamás pueden ser violentados, así usted esté privado de la libertad o esté condenado a una pena privativa. Y como lo dije al principio, derechos políticos que muchas veces son restringidos, como por ejemplo el derecho al voto. Y aquí quiero hacer un hincapié antes de concluir el tema, y es que muchas veces pensamos que todos aquellos que están en la cárcel o que están privados de la libertad no pueden votar en épocas electorales. Si usted está en estos momentos como una medida provisional y está de pronto restringidos en cuanto a su derecho a la libertad y no ha sido condenado todavía por medio de una sentencia, usted puede ejercer ese derecho al voto. Pero si en la sentencia está especificado taxativamente que usted no podrá ejercer ese derecho político, teniendo en cuenta el delito cometido, no lo podrá hacer. Así las cosas, es importante que tengamos en cuenta los derechos a que tienen todas aquellas personas que están privadas de su libertad por tener alguna sentencia ejecutoriada con base en algún delito que hayan cometido. Los derechos de los reclusos es importante que los tengamos en cuenta para efectos de evitar transgredirlos, porque ellos también son personas y tienen derecho a la dignidad humana estipulada por la Constitución Política y los diferentes tratados internacionales. Muchas gracias por haber estado compartiendo aquí conmigo en su sesión jurídica Defiéndase con Ley. Volvemos a ver en una próxima ocasión.